Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo encuentro del ciclo de verano organizado por el Grupo Elementos Catamarca. Para los que no me conocen, mi nombre es José Federico Juárez y bueno, hoy vamos a realizar el segundo el segundo espacio de diálogo entre personas que forman parte de partidos políticos. También es una especie de cierre de año porque bueno, a lo largo de todo este 2021 hemos realizado conversatorios virtuales en la medida en que la circulación social nos permitía. Y bueno, recientemente con esto de poder encontrarnos nuevamente, tuvimos la posibilidad de desarrollar actividades en el espacio Pura Vida. Bueno, lamentablemente hoy ellos tuvieron un percance, así que no pudimos encontrarnos físicamente en ese lugar para poder desarrollar el conversatorio, pero bueno, lo importante es que hoy estamos acá para seguir con este debate, con este ciclo que va a terminar en marzo en realidad, porque no solamente va a abarcar el tema de la política, sino que vamos a seguir trabajando cine, vamos a trabajar espacios de lectura. Estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con cuestiones alternativas de la ciencia, por ejemplo, viendo altas capacidades, etcétera. Hoy nos acompañan, bueno, les quiero recordar que este ciclo se lanzó el sábado pasado, el 11 de diciembre, y estuvo encabezado por Federico Lencina, referente en Catamarca por el Partido Libertario, y también estuvimos acompañados por Marta Díaz, referente, digamos, integrante del Partido Peronista Nuevo Encuentro, con quien tuvimos la oportunidad de poder charlar acerca de lo que es la política y tratar de responder con ellos dos algunas ideas o nociones acerca de realmente nosotros somos todos y todas el Estado, una pregunta que por ahí también se derivó en la experiencia personal, y bueno, cada uno lo fue respondiendo a su manera. Hoy ya se encuentra aquí, se encuentran dos personas. eh, yo les voy a dar la palabra para que se presenten, digan su nombre y su apellido y a qué organización o partido político representan, y si me pudieran responder brevemente qué los motivó a participar del encuentro. Así que bienvenidos. Daniel, Adrián, no sé cualquiera de los dos que quiere empezar. Cualquiera me da lo mismo. Bueno, de Adrián, tomaste la Bueno, posta, así que bienvenido. bueno, bienvenido a todos y quería presentarme. Mi nombre es Adrián Brizuela, soy afiliado al Partido Libertario y en su momento estuve coordinando el espacio en sus orígenes hace 2 años. Y bueno, me pareció muy interesante la propuesta que me llegó a través de Federico, quien estuvo aquí el sábado pasado. Y bueno, quería felicitarlos por, bueno, tener este espacio de debate de ideas y bueno, y también que nos hayan invitado para intercambiar ideas con el señor Blanes, que corresponde a otro partido político y yo creo que va a ser muy productivo. Del intercambio de ideas siempre salen conclusiones que enriquecen la política. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Bienvenido al equipo del Partido Libertario de Catamarca. Daniel, te damos la palabra, así te presentas. Bienvenido. Tenés Oh, apagado tu micro. sí, sí, ahora lo vi. Eh, Primero, buenas tardes a ustedes. Bueno, gracias por la invitación al Grupo de Elementos, José. Nosotros creemos que es necesario los espacios de debate, de reflexión entre diferentes fuerzas políticas, pero también entre la comunidad, porque en un momento, en un contexto que se niega el debate o cada vez los que nos gobiernan no debaten nada sobre lo que están proponiendo, es muy importante que existan los debates y bueno, que se participe, ¿no? Y bueno, celebro el espacio y bueno, saludo y hay que difundirlo. Y ojalá que se hagan más encuentros de debate y con diferentes posturas, ¿no? Así es, Daniel. Bueno, bienvenidos a todos los compañeros y compañeras y amigos que se van sumando ahora a la sala virtual. Eh, Creo que ya se presentaron los dos representantes de los partidos que nos están acompañando en la tarde de hoy. Uno de ellos es, bueno, un partido político representa al Partido Libertario y otro al MSP, Frente Unidos en el Frente de Izquierda, si no me equivoco, ese es el nombre. Y bueno, la idea es que básicamente nos puedan comentar si ustedes pensaron esta pregunta disparadora del encuentro sobre si realmente somos todas y todos el Estado realmente,
y sobre si realmente hoy en día podemos decir que aquí en Catamarca se pueden ejercer plenamente los derechos ciudadanos. Le damos la Ahí palabra a Gerardo, Daniel. ahí Gerardo se conectó. A ver, Creo que este lo vi. con Hola, ahí buenas está. tardes. Buenas tardes para todos. Hola Gerardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mil Justo llega disculpas para la que tuvimos presentación. un problemita de conexión y Camila está viniendo para acá porque Bien. íbamos a hacerlo en otro lugar y bueno, finalmente lo estamos haciendo acá desde mi dúplex. Bueno, nos está acompañando Gerardo Romero Agüero, él es presidente del Partido Socialista de Catamarca, y bueno, a quien se refiere él es Camila Lobo Silva, que también forma parte del partido y va a acompañar en este encuentro y en este diálogo que estamos teniendo entre referentes de diferentes partidos políticos. Como lo anunciaba en un principio, hoy es el segundo encuentro del ciclo de verano, donde vamos a trabajar sobre política, sobre política, las políticas del partido político, la idea de vivir la ciudadanía, y cómo ese trayecto o esa idea de en Catamarca, ¿no? Cerrando un año nosotros, en este caso, sábado 18 de diciembre, luego de haber realizado diferentes encuentros durante el año, y retomaríamos el 8 de enero, así que seguramente se van a continuar con estos encuentros el año que viene. Así que bueno, Gerardo, no sé si te puedes presentar, nos puedes decir a qué partido perteneces y por qué te motivó a participar de este encuentro. Bueno, José y para todos los compañeros, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Básicamente, nuestra idea siempre es participar, hacer un debate de ideas, siempre tratar de encontrar el diálogo como una forma superadora en la dialéctica, de quizás empezar a unir ideas que muchas veces nos pasa que estamos posiblemente distanciados o muchas veces hasta enfrentados porque no tenemos instancias de diálogos en los partidos políticos y cómo también a su vez trasladarlo a nuestros militantes. El llamador, el título de si el Estado somos todas, todos o todes, creo que es muy importante. Creo que hoy el rol del Estado y el rol de los partidos políticos en esta interrelación como un nexo entre el pueblo y el Estado o el gobierno, que eso también será una cuestión de debate seguramente, desde lo ideológico, es fundamental. Y creo que esto es lo que tenemos que propender al diálogo y a la participación. Así que saludo y agradezco a los organizadores esta invitación y bueno, contar con nuestra presencia en el futuro también. Bueno, muchísimas gracias Gerardo. Entonces empezamos con una pregunta inicial. ¿Somos todos parte del Estado? Quizás pueda sonar un poco acotado, chica, digamos, la pregunta, pero ¿cómo se posiciona el partido político al que ustedes representan frente a esta pregunta? ¿Quién quiere comenzar a responder? Dani, Adrián. Como Adrián quieran. representa. Gerardo. Bueno, puedo comenzar yo si quieren. No hay problema. Comencé Bienvenido, Adrián. presentándome. Bueno, desde el punto de vista de la definición de Estado como conjunto, como una población, un conjunto de personas organizadas políticamente en un territorio, la respuesta sería sí. Somos todos parte del Estado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos normalmente del Estado, especialmente en teoría política, se confunden los conceptos de Estado y de gobierno. Entonces, por ahí los partidos liberales, por ejemplo, nosotros que tenemos una posición que la podríamos resumir en que consideramos al Estado como un mal necesario, por lo tanto, nosotros creemos en un Estado, pero un Estado pequeño, limitado, que recaude impuestos que sean necesarios para lo que nosotros consideramos las funciones indeclinables del Estado, que son de seguridad, justicia y defensa. Por lo tanto, creemos que el Estado debe ser limitado, creemos que el Estado ya de por sí es muy poderoso porque tiene la fuerza del poder público y desde los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, uno ve en la Constitución de la cual se ha tomado la nuestra a través de Alberdi, que existen mecanismos que limitan el poder.
Y la concepción que tenemos nosotros del Estado es que el Estado en sí mismo tiende a crecer, porque al Estado lo manejan los políticos. Y acá encuentro de lo poco, no tengo el placer de conocerlo ni a José, perdón, a ninguno de los que está acá, a Daniel y a Gerardo, pero leyendo algo sobre ellos esta mañana, veo que tenemos muchas cosas en común. No digo muchas, algunas en común. Por ejemplo, lo he escuchado a Daniel hablar de la casta política, de los privilegios de la casta política, y eso lo compartimos totalmente. Desde nuestro espacio también estamos a favor de una separación entre iglesia y Estado, por ejemplo, aunque no estamos en contra de las escuelas religiosas. Creemos que está dentro de las libertades individuales de cada ciudadano decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos, si quieren que sea una educación católica, judía, etc. Creo que es importante, simplemente como introducción al tema, nosotros creemos que el rol del Estado no solo debe ser pequeño en el ámbito de la injerencia en la vida de las personas, sino también, y por eso es que el liberalismo es una filosofía moral, en primer lugar, que tiene una derivación en una teoría política que la izquierda le llama capitalismo y que nosotros preferimos llamarle de libre mercado o libre emprendimiento. Nosotros creemos que el Estado no debe meterse en otros asuntos que no fueran esos los cuales yo he mencionado, ¿no? Por lo tanto, no estamos, y en esto sí, nos diferenciamos mucho de la izquierda, que la izquierda plantea un Estado más grande, y ahí yo veo una contradicción en ellos, porque por un lado critican al Estado, a los privilegios, pero por otro lado ellos hablan de más Estado, de más políticas públicas, de más gasto estatal. Y bueno, probablemente la izquierda piense que en este caso son los peronistas los que están, o los políticos de turno, los que tienen todos los recursos del Estado y no los usan de manera correcta. Nosotros los liberales creemos que el problema es el Estado, porque los políticos, al tener la fuerza del poder público y al poder administrar los recursos que son de terceros, van a tender siempre a hacer más grande el Estado. Y esto es lo que nosotros vemos permanentemente. ¿Qué pasa en el empleo público? La legislatura pública en Catamarca, si van todos los empleados juntos a trabajar, colapsa el edificio. ¿Y por qué? Porque el Estado es, desde nuestra concepción liberal, ineficiente por definición. ¿Y por qué digo que es ineficiente por definición? Porque no administra sus propios recursos y porque no paga las consecuencias de las equivocaciones. En Catamarca tenemos decenas de ejemplos del mal manejo de los dineros públicos, ¿no? Hemos construido un estadio que a los pocos años se está hundiendo, hemos construido una ruta a Chile que termina en una cordillera, y que prácticamente no se usa, cuando en la ciudad capital, por ejemplo, no tenemos agua, no tenemos servicios, buenas rutas, hospitales, escuelas, etc. En el sector privado ese tipo de errores no se cometen, o el que los comete paga las consecuencias. Te fundís, literalmente. Y creo que el Estado es ineficiente por eso, porque sabe que no importa si hay 1.500 empleados o 80 asesores por legislador, total la partida va a venir de algún lado. En el sector privado eso no se puede hacer. Entonces nosotros creemos que en un Estado pequeño, para resumir la idea como puntapié inicial a este debate, creemos en un Estado pequeño, creemos en un Estado que garantice las tres funciones básicas, que garanticen seguridad jurídica y libertad para que el inversor tenga la seguridad jurídica y las perspectivas para poder invertir y generar e innovar, que es lo que realmente crea riqueza genuina y empleo genuino, y no el Estado, que es, desde nuestra concepción, parte del problema, ¿no? Así que bueno, eso sería mi introducción al tema. Muchísimas gracias, Adrián. ¿Cómo el Partido Libertario de Catamarca se posiciona frente a la pregunta fundante del encuentro? Ahora nos movemos, si queremos, a Gerardo o Daniel, cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra. Muchas gracias, Adrián. Hola, ¿se escucha?
¿Se Perfecto. escucha? Bien. No, primero la pregunta, ¿qué es el Estado? O sea, definamos eso, porque nosotros, nuestra visión de la izquierda, del Frente Izquierda Unidad, del MST, nosotros tenemos una visión de la escuela del marxismo. Vamos a ser sinceros y honestos en esto, porque creo que es fundamental mostrar de dónde venimos y dónde construimos nuestro concepto político, nuestra intervención política. El Estado no es una cosa que no es algo abstracto, existe y no somos todos, lamentablemente, en un contexto de desigualdad social. Hay un proceso de que hay una acumulación de la riqueza de lo que produce un país en manos de unas pocas personas, 60 familias, no llega más. Y somos 40 millones de personas. Entonces, el Estado no somos todo, no somos todo y está en esta medida de desigualdad económica que se va acrecentando frente a una crisis que la generaron a través de un sistema financiero que defiende el señor, creo que Lencina, que es injusto, totalmente injusto, que dice, hoy puedes tener, si vos acumula ganancia, acumula riqueza, puedes tener toda la riqueza, lo que produce un país entero a través de la especulación financiera. Podemos ver las burbujas del Bitcoin, las burbujas que se vienen y se vienen y acumulando durante la historia del capitalismo. A mí me extraña que no se digan capitalista porque ahora parece mala palabra, pero en el momento que nació el liberalismo, el capitalismo estaba bien visto. Eh, pero bueno, la crisis de la humanidad que hoy tenemos es producto de estos sistemas que aceleraron la desigualdad y que mucho avalan los liberales, una década muy nefasta que pasó en los 90, digamos, el 1 a 1, Cavallo, Menem, que era un país para unos pocos, que la industria nacional no sirvió para nada, que había que vender todo lo que era de las empresas estatales, YPF, ni hablar, Aerolíneas Argentinas. El que tenga historia económica, política en Argentina se dará cuenta cómo fue destruido el país con las políticas de los liberales, digamos, de esto que plantean, digamos, que el problema es de un Estado que gasta en servicio social, en jubilaciones, en generar que la gente tenga obras sociales dignas, en salud. Hoy, bueno, la pandemia, digamos, ¿no? La pandemia que era necesario un Estado que esté dispuesto a garantizar la salud para todos, la vacuna para todos, no para que se comercialice, se haga una mercancía de la vacuna o el derecho a tener una salud de calidad y digna. A ver, el mayor liberalismo que hoy está gobernando en la provincia, digamos, Raúl Jalil. O sea, si uno lee el presupuesto ahora que se acaba de presentar, él plantea menos gasto social, que ellos dicen que no sirve para nada, que es darle trabajo digno a la gente, quiere más precariedad, aumenta la precariedad laboral, que la gente trabaje por una beca, peor que ni siquiera Adam Smith y los padres liberales planteaban que un salario esté por debajo de la canasta de pobreza, digamos. Bueno, el, acá el maestro de los liberales, para mí que es Raúl Jalil, porque yo digo, a ver, los partidos liberales tendrían que estar con Raúl Jalil, porque él es el que plantea menos Estado para la población, para la mayoría de la población, porque quiere un Estado a favor de las grandes empresas y especialmente de los negocios de los sectores privados. Entonces, eso no ha generado un bienestar para la mayoría de la gente. Por eso nosotros lo que planteamos desde el MST, en el Frente Izquierda Unida, una democratización total de los instrumentos del Estado, que los controle la mayoría de la población, no unos pequeños individuos que se aprovechan de los recursos de todos, que producimos, que laburamos día a día, que, que además se apropian de la propiedad privada de muchos. Porque el liberalismo dice mucho de la defensa de la propiedad privada. ¿Pero de qué propiedad privada habla? De ese 60 familias de la Argentina que se apropian de la mayoría de las propiedades privadas de de toda la población argentina, que no puede acceder a una tierra, que no puede acceder a una vivienda, que no puede acceder a un auto, un vehículo.
Porque esos 60 vivos, con el discurso, ay, defiendo la propiedad privada, pero defienden la propiedad privada de lo que le sacan a la gran mayoría. Entonces, desde la izquierda, desde el socialismo, nosotros planteamos la defensa de la propiedad privada, pero de todos, no de unos vivos privilegiados que se aprovechan de los recursos de un sistema desigual que genera pobres a granel y ricos en un puñado de una mano. Entonces nosotros lo que decimos es que este Estado no va más, que hay que transformarlo con un control social, que haga derecho para todos, menos privilegios para, o sea, eliminar los privilegios, porque hoy un diputado de la provincia está a 340.000 pesos, gana. Es una barbaridad. Mientras tenés trabajadores precarios en la municipalidad que ganan 15.000 pesos. Entonces, frente a esa brutal desigualdad, nosotros planteamos que este Estado hay que transformarlo en un Estado de derechos para todos y no de privilegios. Y planteando una democratización dentro del mismo Estado, que los jueces sean electos por el voto popular, que los comisarios, la seguridad sea controlada por la población y que todos los presupuestos que se discutan, que es la plata de todos los catamarqueños, la discuta en la población, que la población sea enterada de qué es lo que se va a gastar de los recursos de la misma. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos y planteamos este debate que me parece fraterno y que hay que seguirlo profundizando sobre ideas y que, bueno, en vía de nosotros lo que buscamos es derecho para la gran mayoría, nada más. Muchas gracias, Daniel. Evidentemente hay alguna postura por ahí complementaria, contraria entre un partido y otro, y bueno, la idea es escucharnos un poquito. Bueno, ahora no sé qué opinan Gerardo y Camila, le damos la palabra, cómo se posicionan frente a esta pregunta y obviamente cómo la podrían definir desde su partido. Bueno, ahí vino Cami. Desde ya, como decía al principio, no solo como presidente del Partido Socialista, sino más bien como catamarqueño. Creo que decía al principio que saludaba justamente esta iniciativa de poder escucharnos y poder encontrar quizás otros caminos para encontrar una solución a esto, porque creo que los que nos dedicamos a la política no solamente son para pararnos en nuestras ideas, sino es porque nosotros creemos parcialmente que cada uno tiene la solución a la realidad que estamos viviendo. Por eso creo con el compañero Brizuela que la libertad es algo fundamental, pero también acompaño la idea del compañero Daniel de que para que haya libertad debe haber antes igualdad. Esta igualdad de oportunidades, a renunciar a los formalismos, porque plantear un Estado desde la doctrina o la legalidad, en mi caso soy abogado, o sea que podríamos arrancar por este lado, y yo creo que no, creo que tenemos que ser muy prácticos y muy pragmáticos en esto. Si no hay igualdad, no hay libertad. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es la igualdad. Y no cualquier igualdad, sino la verdadera igualdad de oportunidades. Esto que se decía del acceso a la tierra, no solamente para la vivienda, sino para la producción. Por allí, el contexto histórico de lo que ha pasado, tampoco entiendo de que nos puede llegar a servir por ahí en esta charla, que por ahí estamos en una hoja en blanco y así de esta manera la planteamos nosotros, porque la historia es bastante variable. A ambos lugares, digamos así, el liberalismo, el socialismo, el populismo, el capitalismo, todos los títulos que querramos poner, lo único que nos hacen es dividirnos. Entonces, ante esta realidad, ¿cuál sería? Participamos de la idea de que no debe haber un Estado elefantístico ni un Estado bobo, pero sí creemos que debe haber un Estado inteligente. No creo que el Estado, no participo de la idea de que el Estado tenga 3 funciones básicas. Creo que la educación, la salud y el acompañamiento de la sociedad para alcanzar esa igualdad es lo que debería propenderse en el Estado. Luego sí, si estamos todos en igualdad de condiciones, entonces puedo elegir libremente si voy a trabajar, si voy a estudiar, pero
Nosotros tenemos la bendición, la suerte de estar día a día en los barrios, en el interior, y saber que ahí no hay ninguna igualdad, que no hay ninguna oportunidad. Entonces no se pueden plantear, si se van a poner a estudiar, porque tienen que ir a la cosecha, porque no tienen cómo mantener o cómo ayudar a la economía familiar. Entonces desde ahí tenemos que pensar. Luego sí, podremos especular con el precio de la Cámara Internacional del aceite de oliva, y el procesamiento, la agroindustria, pero tenemos que arrancar del metro cuadrado o el próximo paso que nosotros tenemos que dar como sociedad. Crear condiciones para que haya igualdad de oportunidades o para que haya oportunidades. Hoy prácticamente la juventud, esto lo va a hablar Camila, no tiene oportunidades, no tiene tantas elecciones como se quisiera hacer. Si hoy un joven quiere dedicarse a la pintura y no tiene cómo sustentarse, si en su hogar no tiene plato de comida, y difícilmente pueda desarrollar ese arte, contribuir a la cultura, que finalmente es lo que nos va a dar la identidad. Y esa identidad nos va a terminar resolviendo qué tipo de sociedad vamos a hacer. Ni de los padres fundadores de Estados Unidos, ni de Europa. Nosotros, acá en Catamarca, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que aspiramos, cuál es nuestro proyecto de provincia, de sociedad, qué es lo que nosotros podemos hacer acá. Discutir lo que pasó en China, en la República Popular China, lo que pasa en Estados Unidos o en otras potencias. No, porque nos llevaría muchísimas generaciones poder alcanzar eso, y hasta nuestra idiosincrasia es absolutamente distinta. Entonces nosotros tenemos que ver en el aquí, acá, en el ahora, en nuestro lugar, cómo nosotros podemos hacerlo. Entonces sí podemos intervenir, por ejemplo, para que tengamos igualdad de oportunidades, el sistema político, para representar de la mayor cantidad posible de la población, para que haya la mayor cantidad, para que estén los liberales o el partido libertario, para que esté MST, para que esté el Partido Socialista, y debemos arrancar porque la primera condición sea la boleta única, para que las grandes estructuras partidarias no se lleven adelante puesto la voluntad popular, porque nosotros no podemos poner los 2.000 fiscales que necesita la provincia, porque no tenemos la infraestructura para hacerlo, porque no podemos pagar 2 millones de boletas, que son 2 o 3 padrones por cada elección. Entonces lo que tenemos que ver es cómo legitimamos la política, cómo podemos hacer más transparente la participación política, cómo alcanzar otras iniciativas de orden popular para la participación ciudadana, como pueden ser justamente estas leyes, que podríamos poner nuestra mesita en la plaza principal y proponer distintos tipos de iniciativas legislativas cuando no tenemos legisladores, y de repente podemos poner una idea que a los legisladores no se les cae, no tienen, no les interesa, están pensando quizás en defenestrarse entre ellos en la Cámara y no en proponer cosas que nos saquen adelante. Creo que nuestra malísima calidad de representación política y sobre todo legislativa se debe a eso, a la falta de transparencia, de encontrar medios de representación directa, eficiente, participativa, fuera de las épocas electorales. Y entonces allí vamos a empezar a tener que empezar a negociar entre todos mejores condiciones, como por ejemplo decía Daniel, a ver cómo es el tema del presupuesto, cuál es el gasto. Por ahí esto de decir, bueno, el legislador debería ganar lo mismo que gana en su faz privada, ahí como diría Brizuela. Entonces, vos sos médico, ganás tanto, bueno, que te cubra lo que vos ganás. El que es maestro seguirá ganando como maestro, y de tal manera de que de alguna manera nadie cambie su estatus ni económico ni social. Esto de la casta política, ¿no? Entonces, de esta manera evitaríamos que muchos, por especulación, se quieran salvar con la política y que después queden ellos y sus familiares incrustados, anquilosados en el Estado, haciéndolo crecer de manera infernal. Y sí, por favor, le demos la importancia que necesita el acompañamiento en la faz social, en la faz educativa, porque la educación es lo único que nos va a sacar adelante a la faz productiva y a la salud. Porque hoy vemos cómo cuando algunos podían comprarse las vacunas,
y otros tantos morían porque no tenían camas en los hospitales públicos. Ahí vemos la desigualdad y ahí vemos cómo el Estado, nación, el nombre que le querramos poner, debe actuar, tiene responsabilidades claras y concretas con eso. Esta es una breve introducción, no sé, Cami. Sí, bueno, primero, buenas tardes y agradecer el espacio al socialismo, ya que no escuché hablar ninguna mujer todavía y menos joven, así que creo que buscamos representación principalmente en los partidos políticos y para representar hay que incluir, porque hay minorías que existen, que cuando un partido político toma el poder de gobierno necesita representar, necesita abarcar, necesita generar derechos para todos. Y soy una joven de acá del Valle Central, pero imagínense una joven, una mujer indígena del interior, tampoco va a encontrar representación en algunos partidos, entonces me parece importante dar el espacio para poder decir las necesidades, decir los problemas que tenemos los jóvenes, no solamente representar a los jóvenes porque usamos Twitter, como hay algunos representantes ahora que se creen líderes porque envían un tweet, porque postean Instagram, no, sino también decir que estamos necesitando, hacer escuchar nuestros problemas, nuestros reclamos, porque tenemos voz política, todos somos políticos, y necesitamos sobre todo tierra, trabajo digno, y trabajo digno de verdad, no que nos negreen, no que porque seamos jóvenes no tomen el pelo, bueno, venir a trabajar para una empresa, después te vamos a ir contratando, no. Necesitamos ahora pagar nuestras deudas, necesitamos ahora ayudar a nuestras familias. Entonces, bueno, agradecer eso al socialismo que me dé el espacio, ya que soy mujer, soy joven. También integro la parte de la diversidad, que muchos la invisibilizan, pero estamos. Y esa interseccionalidad necesitamos exponerla, necesitamos darle el lugar que corresponde, porque el Estado somos todos, tenemos que ser todos y tenemos la responsabilidad todos. Yo quería brevemente, antes de que darle la oportunidad al otro compañero libertario, referirme a algunas cosas que han hecho alusión a lo que yo dije anteriormente. En primer lugar, no, yo nunca dije que avale el sistema financiero internacional, no es un tema que yo he tocado, que se lo puede tocar. Tampoco he dicho que reniego del nombre capitalismo, sino que nosotros en la teoría liberal no lo usamos. La palabra capitalismo surge del marxismo. Así que no es que reniegue, y de hecho puedo decir, creo en el capitalismo sin sentir ninguna vergüenza. Cuando se hace el historicismo de las ideas económicas, generalmente la izquierda se centra en el neoliberalismo de Menem y le aplica neoliberalismo a Macri, a todo lo que no sea socialismo o economía controlada por el Estado. Y nosotros el liberalismo somos muy críticos tanto de Menem como de Macri, primero y principal, porque nosotros estamos en contra del déficit fiscal y creemos que ambos, Menem y Macri, endeudaron al país y la deuda es producto del déficit fiscal. Entonces, en ningún momento he hablado de eso. Creo que tenemos muchas cosas en común. Nosotros creemos en que hay una desigualdad en la salud, pero precisamente esa desigualdad, y quedó muy evidente en el tema de la pandemia, proviene justamente de que el Estado tiene el monopolio. No es que no haya habido vacunas en el mundo, sino que el Estado decidió, por una cuestión político-ideológica, que no íbamos a permitir las mejores vacunas que hay en el mercado, que eran las norteamericanas, y que en su defecto íbamos a traer las chinas, le vendimos prácticamente el alma al diablo a que es Putin. Después nunca llegaron las segundas dosis, hubo los 120.000 muertos, hubieron los vacunatorios VIP, justamente porque el Estado manejaba eso. De haber traído las vacunas, haberlas comprado, había mucha gente que podría haberlas comprado y el Estado dedicarse a proveerle la vacuna a aquellos que no tenían para comprarla. Pero no, como hicieron de la vacuna una cuestión política ideológica, no tuvieron las vacunas y eso provocó 120.000 muertos. El concepto de igualdad al que hace alusión Gerardo, y nosotros creemos también en la igualdad, pero creemos en la igualdad ante la ley. El concepto de igualdad se puede analizar de diferentes perspectivas, ¿no? Nosotros creemos en la igualdad ante la ley, algunos le denominan igualdad de oportunidades, creemos también en la igualdad de oportunidades, pero creemos que aún el concepto de igualdad de oportunidades, que lo hablo yo, que vengo del interior y que he estado alquilando una pensión de mala muerte hasta que me pude recibir,
creemos que el concepto de igualdad, aún el de igualdad de oportunidades, es un concepto muy subjetivo, porque no existe la igualdad absoluta de oportunidades. La única manera de lograr una igualdad absoluta de oportunidades es ir en contra de las libertades individuales. Aún, tomemos el caso de cualquiera de nosotros de manera individual, siempre estamos arriba de alguien en oportunidades o debajo de alguien, depende de dónde nos veamos. Entonces yo creo que el concepto de igualdad, debemos apelar a la igualdad de oportunidades, y comparto totalmente que la educación es el instrumento más importante para la igualdad de oportunidades. Ahora, nosotros desde el liberalismo tenemos un concepto muy diferente de derechos. Nosotros creemos que el concepto de derecho a los derechos no te los da nadie. Los derechos para los liberales, que son básicamente 3, y los otros se desprenden de esos 3, que son derecho a la vida, derecho a la libertad y a la propiedad privada, esos surgen del individuo. No necesitamos pedírselo a nadie. Ahora, cuando usted me habla de educación, de salud, los liberales consideramos eso muy importante, pero no le llamamos derecho. Le llamamos que son servicios muy importantes que tiene que proveer el Estado, y tenemos políticas muy específicas para tratar el tema de educación, que en este momento está en manos del Estado, y lo llamamos educación pública y universidad pública. Yo soy profesor de la universidad, y evidentemente el sistema manejado por el Estado público es un desastre. Las pruebas de educación que acaban de salir hace un par de meses muestran que el sistema educativo estatal no está funcionando. Eso no quiere decir que los liberales creamos en la educación privada. De hecho, tenemos propuestas para que el Estado siga teniendo responsabilidad sobre la educación de quienes no pueden acceder a la educación, pero no creemos que el Estado sea el mejor administrador de los recursos. Cuando lo escucho a Daniel hablar de un sistema de control y control y control, dice, Daniel sostiene, y yo lo respeto su postura, un Estado. Yo creo que en achicar el Estado, los liberales creemos en achicar el Estado, un Estado limitado, y justamente porque creemos que el ser humano tiende a buscar poder, tiende a corromperlos. Los liberales creemos que el ser humano, que está en la naturaleza humana, la ambición, el poder, la avaricia. Entonces creemos que darle esas herramientas al Estado, que tiene el poder, y lo hemos visto en la dictadura acá, que tiene el poder de la fuerza pública, es muy peligroso. Daniel habla de control. ¿Quién ejercería esos controles? Cuando uno ve controles, bueno, está visto también en la historia del siglo XX, cómo comienzan esos controles y cómo terminan, como fue la Unión Soviética, Cuba, bueno, ni hablar de Venezuela, Nicaragua ahora, o de la monarquía socialista de Corea del Norte. Cuando hablamos de historia económica de Argentina, nos circunscribimos únicamente a la década neoliberal, entre comillas, de Menem, y lo cual es cierto, y nosotros del liberalismo la criticamos, pero no comentamos, por ejemplo, que Argentina tuvo la etapa económicamente más gloriosa, quizás no con la igualdad social, pero en ese momento era válida, cuando se aplicaban las ideas del liberalismo desde el punto de vista económico, ¿no? La libertad de mercado. De modo que cuando queremos ver la historia económica argentina, tenemos que verla en una perspectiva más amplia y no solo limitarnos al gobierno de Menem o de Macri, a quien nosotros liberales criticamos tremendamente porque no consideramos que sea, vaya paradoja, porque nosotros lo consideramos a Macri un socialista. O sea, Macri no redujo para nada el gasto social, lo incrementó, y en otros temas relacionados con el liberalismo no nos representó para nada. De hecho, por eso es que creo que surge mucha gente que lo votó a Macri. Yo lo voté a Macri en la primera elección de él, porque creía que representaba un cambio al populismo, al derroche del kirchnerismo. Entonces, bueno, era simplemente eso para referir. Veo que tenemos muchas cosas en común, que es cuestión de perspectiva, ¿sí? Yo creo en la educación, pero que como igualadora de oportunidades, no creo que sea posible una igualdad de oportunidades absoluta, a menos que a veces que la izquierda intentó igualdad de oportunidades absoluta, tanto igualdad de oportunidades como igualdad de resultados,
terminaron en totalitarismos. Y eso, desde el liberalismo, nos parece que es algo tremendo y lo peor que le puede pasar al país. La humanidad está llena de ejemplos de políticas que se presentan como muy bien intencionadas, buscamos la igualdad, buscamos el reparto de la tierra, equitativo, de oportunidades, todo. Eso ya se probó con Mao, en China, en la Unión Soviética. Sabemos en qué terminó eso, 80 millones, 90 millones, no se sabe, el día que caiga China se sabrá, en hambrunas, cuando el Estado intentó hacer las ideas de Marx de la reforma agraria, ¿no? Así que, bueno, eso sería simplemente para responder a lo que he sido aludido y a las dos personas que me antecedieron en la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por esta primera pregunta introductoria, donde, bueno, más o menos se ha presentado cada uno, y bueno, en relación a la pregunta fundante del encuentro, que es si somos todos parte del Estado, han sido capaces de sintetizar desde, digamos, la postura que cada uno de ustedes tiene, articulando un poco de historia, de idea, de filosofía, de realidad. Ahora me gustaría saber cómo materializan esas ideas que cuando se tienen que posicionar frente al ciudadano catamarqueño, cuando tienen que promover su partido, ya sea en la Rivadavia, cuando hacen su tour, cuando hacen su trayectoria de recorrido por el interior de la provincia. ¿Qué es lo primero que invitan a hacer al ciudadano? ¿Qué reflexión realizan? ¿Con qué ideas llegan a la ciudadanía? Hola, ¿me intervengo? Bien. Sí, el que puede tomar la palabra, el primero que esté en condiciones de responder. No, bueno, partiendo de la base del análisis de donde estábamos parados acá, Adrián decía que, bueno, él no reniega del capitalismo. Bueno, el capitalismo está gobernando hace mucho tiempo el país y el Estado argentino. Un país que produce para 400 millones de personas alimento en el mundo, que tiene la población argentina, más de 12 millones viviendo en comedores para poder alimentarse, poder comer las 4 comidas, en condiciones paupérrimas de la vida, digamos. Nosotros en Catamarca tenemos litio, tenemos oro, cobre y diferentes recursos naturales que en el mundo se cotizan en las mejores bolsas de Wall Street, en las mejores cotización, ¿no? Pero hay un problema. ¿A dónde va toda esa riqueza? Bueno, lo que nos dicen el capitalismo, esos son materias primas que tienen que irse afuera porque este país está para eso, o esta provincia está para eso. Ya, de las leyes que se votaron, que era 3,1% de regalías y dividida entre la nación y la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán, quedarían nada en pesos y ellos sacan en dólares. Bueno, frente a toda esa circunstancia macroeconómica que se impuso a la provincia y al país, generó una bolsona de pobreza, precariedad laboral, porque hoy la mayoría de los trabajadores del interior están trabajando por una beca y nos dice la gente de Belén que hay un bolsón de desocupados tremendamente. Ahí, por ejemplo, la MUNI de Belén tiene 3.500 becados, que nos dijeron esta recorrida en plena campaña de las PASO y las generales. Siendo Belén, teniendo la alumbrera, la minería de durazno, otra minería más que también se había instalado ahí, pero bueno, con estos bolsones de pobreza. ¿Y qué pasa acá? Es el modelo que hace una cultura política y un Estado, volviendo a la pregunta de qué es el Estado, un Estado al servicio de las corporaciones mineras que vienen, se roban todo, encima dejan un bolsón de contaminación, como está comprobado en Andagalá y en el interior donde se instalaron, digamos, ¿no? Entonces, tenés poblaciones que sufren la pobreza en el interior, que sufren también la desintegración de la identidad cultural, porque esto también hay que decirlo, porque hay un problema. El ciudadano del interior, me tocó un provinciano, Belén, Andabalá, no se siente catamarqueño. Se siente que de su lugar, porque nunca vio una integración real política como Estado provincial, como un proyecto de provincia también.
Y se vio como, bueno, separación de pueblos, cada pueblo hacía la suya, veía cómo se planificaba su economía regional en base a sus necesidades. Ahora, ¿el problema cuál es? Raúl Jalil se apoderó de todos los recursos de la minería a favor de sus intereses personales, individuales, como diría un liberal, para generar una brutal desigualdad por general a todos. Y esto no dando ninguna oportunidad de igualdad, como decía Adrián. Entonces, bajo este sistema capitalista nosotros vemos y denunciamos que en el interior, en la provincia y en todo el país, se genera mucha desigualdad y un proyecto que ya fracasó, que no da ni derecho, que nosotros decimos que el agua es un derecho y tiene que ser para toda la población, y también la salud, la educación pública. Nosotros defendemos a rajatabla la educación pública, que sea igualitaria, Catamarca, Buenos Aires, todo el país, con un sistema único de educación pública, para que no haya desigualdad y no haya una facilidad de oportunidades, como dicen los capitalistas, para la meritocracia, que mejor educación tuvo, mejor va a tener acceso al conocimiento y a mejorar su condición de vida. Nosotros lo que buscamos desde nuestra posición de Frente Izquierda Unidad, bueno, un sistema igualitario de educación, para que no haya una desigualdad entre el chico del interior con el del capital federal de Buenos Aires. Entonces, es muy importante. Para eso, dejemos financiar la educación privada, porque Adrián no dice eso, que el Estado le da, el Estado provincial, más de 40 millones de pesos a las escuelas religiosas para subventar el negocio de la educación privada. Y le saca al Colegio Nacional, al Colegio de la ENJA y a todos los colegios públicos, ni hablar del interior, la potestad de poder tener un presupuesto acorde, con sueldo para docentes en condiciones, para que se capaciten, se formen, puedan vestirse, y becas para que los chicos vuelvan a ingresar en el sistema educativo, ya que en el interior y acá, durante los 2 años de pandemia, una cantidad brutal de chicos no van más a la escuela, ni al secundario ni a la primaria, por los problemas de desigualdad económica y de acceso a la educación. Entonces nosotros lo que decimos es esto, que haga presupuesto, se elimine educación privada, que se fomente la educación pública con presupuesto acorde a las necesidades, porque básicamente lo que nosotros vemos en el recorrido que nosotros hicimos en campaña es la desigualdad. No vemos una provincia que se beneficie para todos. No sé si yo tengo el tiempo, pero... Porque Adrián habló, perdón José, Adrián habló como 10 minutos y yo no puedo terminar si me estás interrumpiendo, perdón. Perdón, lo que sí quiero agregar es que tratemos de resumir un poco más las intervenciones y, bueno, recordar que, bueno, Alan levantó la mano y después, bueno, después que termines vos, Dani, de hablar, comentarles de que, bueno, nos sujetemos a la pregunta que estamos haciendo, ¿cuál es el mensaje o de qué manera ustedes se posicionan frente al ciudadano catamarqueño y qué es lo que dicen cuando están haciendo la promoción de su partido? ¿Querés agregar algo, Alan? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, en primer lugar, estudio ingeniería. Sí, estudio ingeniería en minas. Puedo responder acerca de la contaminación, si es que hay o no hay, pero vinimos a, bueno, primero referirme sobre todo a esto de tema de Estado. Bueno, si bien es cierto, se puede decir que somos todos Estado, no todos vivimos del Estado. Algo que es muy importante es tener en cuenta, sin importar si... Pues, a ver, nosotros sabemos que cuando le damos, yo siempre digo un ejemplo, cuando nosotros prestamos un libro a alguien, esta persona, a ver, ¿nunca les pasó que prestaron un libro a alguien y esa persona, ¿cómo volvió el libro? Les pregunto, ¿volvió el libro roto, rayado, o tal vez ni siquiera volvió? Un 25% de las veces tal vez volvió. Pero a lo que voy es que siempre, imagínense cuando prestan dinero. Ahora imagínense cuando le dan dinero a alguien que nunca lo van a ver. Bueno, imagínense que nosotros cuando pagamos nuestros impuestos, le estamos dando dinero a gente que no vamos a ver. A lo que voy es que si alguien que nosotros conocemos no cuida lo que le prestamos, imagínense a alguien
que no conocemos. Obviamente va a perder el incentivo de hacerlo bien. ¿Se entiende? Si ustedes analizan todo lo que tenemos en el Estado, funciona mal. Lo que es educación, bueno, a ver, salud, funciona mal. ¿Ya vieron lo que es el San Juan Bautista? Las calles de San Fernando del Valle de Catamarca, llenas de baches. El que maneja, yo manejo moto, llena de baches. Ahora, a ver, la educación. Nuestra educación es, no me acuerdo si 3 veces más cara que la norteamericana, pero ¿qué pasa? Nosotros pensamos que es gratis, pero en realidad la estamos pagando de nuestros impuestos. Entonces, esa ayuda del Estado no es necesariamente, no significa que sea gratis. Al contrario, en realidad nos está saliendo más cara. ¿Por qué? Porque, primero que nada, nosotros tenemos una pérdida de incentivo. A ver, les demuestro que la educación que tenemos es ineficiente. ¿Quién no tiene aquí o no tuvo un profesor ñoqui? Un profesor que no haya ido a la escuela, que iba 1 o 2 veces por semana. Desde ahí tenemos ya un ejemplo. Se van dando cuenta, en el sector privado no ocurriría eso, porque tenés la obligación, como sabés que lo podés perder, te vas a ver obligado a hacerlo bien. Si quiere alguien interrumpir, adelante, no tengo problema. Y continuamos. Bien, continuamos. Gracias por tu intervención. Continuamos con la segunda pregunta, que era cómo ustedes frente al ciudadano catamarqueño se posicionaban cuando promocionaban su partido en Catamarca. Yo veía que nos posicionamos bastante, igual a lo que dice Daniel. O sea, cómo nos vendemos es como que estamos en contra de los privilegios de una casta, a la que nosotros, cuando nos referimos de casta, nos referimos a la clase política, o sea, que nos promocionamos igual. Cuando yo hablé de individualismo, me refería al individualismo político. El momento en que defendemos la libertad de mercado, el mercado implica interactuar con otros, de modo que no es que creemos que cada uno se corre solo. En el capitalismo creemos que la única manera de sobrevivir es proveyendo servicios de la mejor calidad y el mejor precio a los consumidores, así necesitamos interactuar con otros, o sea que el individualismo lo vemos de otro lado, político. Daniel habla de que este país lo gobernó el capitalismo. Bueno, si nosotros analizamos de Perón hasta acá, es muy difícil que se hable de un gobierno que haya sido el capitalismo, el sistema económico que haya prevalecido. Quizás algunos intentos, eso va de, cuando uno habla de capitalismo puro y socialismo puro, no vamos a encontrar en ningún lugar del mundo. Tanto los socialistas, cuando vos les decís algo de Cuba o Venezuela, te dicen, no, bueno, eso no fue socialismo puro. Bueno, lo mismo sucede con el capitalismo. Argentina ha sido un país capitalista, aumentando el estado de bienestar social en paralelo con el aumento de la pobreza. Entonces, más gasto y más pobres. Entonces, evidentemente, hay un problema en la administración. Cuando hablamos de la precariedad laboral que habla Daniel, concuerdo totalmente con él. O sea, vos querés poner una empresa, un emprendimiento, en mi caso particular una librería, y te caen inspecciones de todo tipo, impuestos. Yo tuve que cerrar a causa de que me cobraban todo y estuve 1 año cerrado. Entonces, te caen de inspección laboral, que si está tu cuñado ahí, que qué hace ahí. Y cuando vos vas y descubrís, te enterás por casualidad que donde se negrea, perdón la expresión, se explota, se precariza al trabajador, el lugar principal donde hay precarización laboral es precisamente el Estado. Entonces, justamente eso quería resaltar. Y para finalizar, yo concuerdo totalmente con lo que dice Daniel y Gerardo en el sentido de que queremos terminar con la pobreza endémica que tiene este país. Nos duele a los liberales que haya casi 44% de pobres, 3 millones y algo de indigentes, que es pobreza extrema. Nos duelen los índices de educación, que el 61% de los menores de 14 años no coman 4 comidas al día. O sea, eso lo compartimos con ustedes.
quizás los métodos, las formas en cómo lograr el objetivo de reducir la pobreza, y nosotros nos enfatizamos más en reducir la pobreza, no tanto en la igualdad o la desigualdad. Desde la perspectiva liberal, a nosotros no nos interesa que exista un Bill Gates que gane, que tenga canillas de oro en el baño. Si se lo ganó él, problema de él. Lo que sí nos interesa es que no haya gente que vive como vive en la Argentina, en la matanza, en la pobreza más absoluta. Es decir, no estamos tan, lo digo con todo respeto, obsesionados con la igualdad. Y creo que ese es el problema de la izquierda, que se obsesionan tanto con la igualdad que terminan creando una sociedad de iguales donde todos son igualmente pobres. Bueno, volviendo a la pregunta de José, de nuestro coordinador, nosotros, primero que nada, necesitamos la mayor participación posible de la población. Entonces, siempre estamos generando lugares, espacios donde se pueda charlar, donde se puede debatir, donde podemos hacer la escucha atenta, y eso es lo que nuestro partido pretende. No estar dentro de esta grieta de la sociedad, no fomentarla, sino tratar de encontrar las coincidencias y sobre todo las respuestas concretas y reales a las situaciones que tenemos que vivir día a día. Nuestra forma de trabajar es no solamente con la palabra, sino también con las acciones. Nosotros tenemos muchas cooperativas, hemos podido hacer que aún haya asociaciones de jóvenes. El jueves estuvimos en Chumbicha y estuvimos en la Colonia y en Uyapima, donde pudimos hacer que en determinadas viviendas jóvenes pudieran realizar sus propias huertas. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros decíamos que había que tratar de que si tenían esta beca, que les sirviera para estudiar, pero también para dar un mínimo sustento, alguna posibilidad de emprender algo solos o por medio de grupos, como lo hemos conseguido, y poder ver qué es lo que realmente podemos llegar a tener por delante, el paso que sigue. Nosotros vamos a insistir en esto, cómo modificamos nuestra realidad en el paso que sigue, en el escalón que sigue. Entonces, sí propendemos, como decimos y lo hemos dicho en todos los medios, televisión, radio, diario, a que haya una prioridad por parte del Estado sobre los problemas más acuciantes de la mayoría de la población. Sí propendemos a que haya una mayor participación política, una transparencia en el acceso a la política, pero también en el metro cuadrado que tenemos que hacer, y bueno, no solamente hablamos del asociativismo, porque no todos pueden ser empresarios y no todos tienen la cultura del emprender, pero sí todos pueden acceder a empezar a tener estas experiencias de tomarse la experiencia de tomarse el tiempo de decir, bueno, voy a producir, ¿qué es lo que tengo para producir? Imagínense ustedes, son jóvenes en Chumbicha, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, justamente lo que pueden hacer es empezar a producir una de las producciones históricas que tuvo Chumbicha, por ejemplo, que fue el tomate, donde quizás sus padres, sus abuelos lo hicieron, pero los dejaron de hacer porque era más fácil y accesible en algún momento que llegara un tomate de afuera o por la estacionalidad, y lo dejaron de hacer, dejaron las fincas caer, y hoy de vuelta está volviendo esto, y ellos tienen en sus bolsillos la producción de los huevos, la producción de la miel, la producción del tomate. No hay para nosotros grandes recetas si no empezamos a modificar nuestro metro cuadrado. Allí es donde nosotros hacemos hincapié, eso es lo que vamos proponiendo, mayor participación, escucha atenta. Proponemos que se integren, a estos núcleos productivos, generamos charlas, generamos debates, también sobre cuestiones, tenemos merenderos, tenemos comedores. En los merenderos nosotros recabamos información de quienes necesitan un certificado, gestionamos los certificados de discapacidad, de jubilaciones, de ayuda para gente con medicamentos, porque vemos esta realidad. Esto es lo que nosotros podemos hacer, esto es lo que nosotros proponemos. Visibilizamos
acompañamos y nos comprometemos con las diversidades, tratamos en la medida de lo posible de integrarlo, de poder ser también esa voz de mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un medio de difusión para hacerlo. Entendemos la situación de la minería, entendemos de que es necesario producir, pero volvemos a repetir que el Estado que creemos y que queremos es un Estado inteligente, por lo tanto, no puede partirse de una declaración jurada de la misma minería, de la misma minera, que diga cuánto es lo que extrae. Entonces sí tenemos que tener quizás consultoras internacionales, algún tipo de control también comunitario para saber y capacitar a la población de saber cuánto es lo que está saliendo, cuánto es lo que cotiza. Hoy podemos verlo en los mercados y entonces podemos saber que cuánto es ese 3%, si es mucho, si es poco, y puede ser mucho si nosotros tenemos en cuenta claramente de que no es por lo declarado, sino por lo efectivamente extraído, si tenemos la referencia del mercado internacional, cuál es el valor de ese producto que se extrae, y a su vez también un Estado inteligente para que casos como la lumbrera, que se llenaron de, por ejemplo, de festivales, recuerdo Andalgalá, Belén, Santa María, donde se iba... Se quedaron sin sonido. millones de pesos. Bueno, el Estado inteligente es el que permite participar a sus ciudadanos en decir qué es lo que están necesitando y es lo que proponemos. Mayor participación política de la ciudadanía, compromiso y diferenciación en el metro cuadrado que les corresponde hoy por hoy a cada uno. Si puedo hablar también de mi parte, que trabajo con las redes del socialismo. Principalmente mostramos las acciones, pero primero accionamos, así que nos presentamos ante la gente con acciones, luego vamos mostrando y trabajando con los vecinos catamarqueños, y lo principal es llegar a los barrios. Creo que nuestro trabajo fuerte está en los barrios, con la gente, creando mesas de trabajo. También tenemos un centro recreativo enfocado en los niños, que también trabaja la gente del socialismo, y de ahí con los padres de los niños, contención. Entonces, como un trabajo bastante de contacto, no tanto y de eso lo mostramos en las redes, a pesar de que es un trabajo fuerte, pero primero el contacto y luego la foto de las acciones, no la foto de marketing. Y creo que eso contesta la pregunta, porque si nos sentamos en las bases históricas, creo que el socialismo es el que generó derechos para todos, literalmente para todos. Entonces, si nos sentamos en la base histórica, el socialismo sería el que impulsa esto, ¿no? Entonces ahora, si estamos en la actualidad, también muy seguimos bien. haciendo pruebas. Gracias, Camila, Gerardo. Bueno, sí, listo. Perdón. Quería decir algo con respecto a lo que dijo... No, Camila, seguí hablando, solo pensé que usted ya había terminado tu intervención, perdón. No, es que está mal la conexión de internet. No, eso, que si nos centramos tanto en la historia, hablaríamos del socialismo como generador de derechos, pero si vamos a la actualidad, que es donde está la pregunta, que no pocos creo que la contestaron en pocos momentos, nosotros nos presentamos en los barrios con la gente, trabajando codo a codo, como siempre decimos. Gerardo, de hecho, siempre va hablando con todos, siempre se toma el tiempo de hablar con todos, conoce la problemática de la gente del partido, y la gente del partido va ayudando. Entonces es como una ramificación y una cadena, ¿no? Y de acciones, de trabajo, y de cooperativas, y en merenderos, mesas de trabajo, el centro recreativo, la producción principalmente. Conocer, comprometerse y accionar. Esa sería nuestra línea. Sí. Yo quería decir algo con respecto a lo que dijo Eduardo, porque soy de Chumbicha, nacido en Chumbicha y me crié en Chumbicha hasta los 18 años que me vine a estudiar, así que conozco bien el tema. Que cuando yo era chico era la capital de la mandarina y ahora no hay mandarina, y el tomate, quedaron solo los monumentos, estatuas que hicieron ahí. Yo creo que por un lado, la política económica del país, y ahí volvemos al tema del Estado. Cuando Camila dice que nadie contestó la pregunta, no estoy de acuerdo, porque la pregunta es lo suficientemente amplia, que entra el Estado, abarca a todos. Inclusive Camila hizo referencia a los derechos, hizo referencia a la inclusión. Todos son elementos que están atravesados dentro del concepto de Estado, hasta qué punto el Estado está involucrado, o debería o no debería estar involucrado.
Estoy totalmente de acuerdo con Gerardo cuando Gerardo critica los festivales. Yo sé de Chumbicha, soy también de parte de mi madre de Pomán, un pueblo que se llama Mutín, que está cerca donde donde viven mis abuelos, y es un pueblo que no tiene nada, ni asfalto, y bueno, y en los festivales es pan y circo, pagan fortunas a artistas que vienen de fuera, cuando hay gente que no tiene ni agua potable, ¿no? Entonces, yo vuelvo al tema central, que es el tema de la pregunta, el Estado, ¿no? Entonces, yo considero que el Estado, vuelvo a insistir, es de por sí, por definición, ineficiente, porque maneja recursos de otros. Y ahí es lo que dice justamente Gerardo. Ellos tienen la plata, la discrecionalidad, y es plata que no es de ellos, que es de los contribuyentes, y entonces ellos deciden si van a hacer van a ser cloacas, o calles, o rutas, o puentes, o si la van a gastar en pan y circo con Abel Pinto o el chaqueño palavecino millonadas en 2 noches, ¿no? Entonces, el Estado debe tener límites, porque justamente el problema es que, insisto, administran la plata de otros, la plata de los contribuyentes, y no pagan las consecuencias, porque cuando se equivocan, cuando se endeudan los municipios, las provincias y el Estado Nacional, simplemente cambia el gobierno y se van echando la culpa a la administración anterior, pero Macri, pero Cristina, pero todas las administraciones han ido creciendo, acrecentando la deuda pública. Con respecto a la inclusión, a la que hace referencia Camila, desde el liberalismo, porque es una de las críticas a las que recibimos permanentemente, como que a nosotros no nos interesa la inclusión. Y ese es un tema, creo que es una falacia total, ¿no? Porque nosotros no hablamos de inclusión, porque a diferencia de la izquierda, que apela al concepto de problematizar, de separar la nueva izquierda, el progresismo nuevo, el neomarxismo, a hablar después de la caída del muro, se ha terminado con los sujetos opresor oprimido entre burguesía y proletariado, y ahora se habla de cambiar los sujetos, pero sigue siendo la misma dialéctica. Es hombres contra mujeres, es heterosexuales contra gays, es europeos contra pueblos originarios, en el caso, la ecología, son los explotadores contra los explotados, la causa indígena. En el caso de Estados Unidos, bajo la teoría crítica de la raza, es el privilegio blanco. Bueno, esta dialéctica que lo ha hecho muy bien la izquierda en construir un nuevo discurso, de construirse, una palabra que les encanta mucho, para cambiar los sujetos de conflicto y crear conflicto. Entonces, hombres contra mujeres, heteros contra gays, etc. Cosa que el liberalismo no lo hace, porque el liberalismo parte del individualismo político. Al liberalismo no le interesa con quién te acostás, no le interesa ni tu raza, ni tu religión. Para el liberalismo sos igual ante la ley, siempre y cuando seas una persona, un individuo, tenés los mismos derechos. Es decir, que en el Partido Libertario existe una multiplicidad de orientaciones sexuales, de orientaciones religiosas, de visiones, inclusive tenemos debates internos muy profundos, por ejemplo, un tema que divide aguas dentro del liberalismo es el tema del aborto, ¿no? Que hay algunos que están a favor y otros en contra, y nadie baja línea en ese sentido. Lo que sí criticamos del concepto de inclusión al que hace referencia la señorita, no alcanzo a ver el nombre acá. Camila. Camila, es que nosotros no creemos en la cultura de la victimización. Y te lo hablo yo como gay. No creo en la cultura de la victimización, y como creemos en el individualismo, creemos que nosotros no necesitamos del colectivo, de un colectivo LGTB que me diga qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir y a quién tengo que votar. O sea, yo soy independiente, me siento empoderado. Y creo que la izquierda ha tomado eso y se ha robado el feminismo, se ha robado el movimiento LGTB, se ha robado el indigenismo. Y ese es un tema que nosotros desde el liberalismo obviamente atacamos, porque vemos cómo se usan estas causas que son nobles y que las conocemos muy de adentro, especialmente yo, que me dedico al tema, y vemos que nos dicen, ustedes están en contra de las mujeres, estamos en contra de un feminismo, y existen por lo menos 4 olas de feminismo. Estamos en contra de este feminismo hegemónico, odia a hombres, este feminismo que
que ha llevado a aberraciones jurídicas como la justicia con perspectiva de género, que obviamente estamos en contra de todas las imposiciones culturales que este movimiento está haciendo, como obligar a las personas a hacer un curso de ley Micaela, obligar a una persona a hacer un curso sobre género para sacar un carnet de conducir, como si un curso que haces online te fuera a cambiar la visión que tenés sobre esos temas. Entonces, no creo en la interseccionalidad, que me parece a mí, la denomino yo, ya lo he dicho en otras entrevistas, son las Olimpiadas del victimismo. Entonces, generalmente la izquierda apela a eso y apela a decir, mira, bueno, yo soy petizo, soy gordo, soy gay, y bueno, por lo tanto yo tengo más derecho para hablar que vos porque soy más víctima que vos. Desde el liberalismo no creemos en la victimización. Creemos que la manera de empoderar a un ciudadano es considerando igual ante la ley, y creemos en la lucha del feminismo de primera ola, el feminismo que luchaba por desigualdades concretas, en momentos en que sí existía un patriarcado, lo reconocemos, existió un patriarcado, pero ya no existe más. Existe machismo, existen personas machistas, existen personas homofóbicas, pero de ahí a decir que existe todo un sistema de opresión de la mujer, no tiene ningún fundamento empírico. Simplemente son subjetividades, elucubraciones, teorías que no tienen ni pie ni cabeza, que se generan en las facultades y que el feminismo de abajo repite sin entender. Así que eso quería decir con respecto al tema de la interseccionalidad. Es mentira que estamos en contra. Dentro del grupo de libertarios tenemos de todas las orientaciones sexuales, religiosas, étnicas, es decir, que simplemente lo que hacemos es no usamos a la gente para crear conflicto y nutrirnos de ese conflicto, que es lo que hace la izquierda, en esta nueva izquierda, que es la izquierda, el neoprogresismo o neomarxismo o marxismo cultural. Bueno, muchísimas gracias. Ya llegamos a al tercer bloque, digamos, al tercer momento de este encuentro. ¿Qué propuestas y qué perspectivas tenemos para el año 2022? ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes marcada? ¿Se toman unas vacaciones o ya tienen proyectado algo para el verano? ¿Quién quiere tomar la palabra? No sé si Daniel está todavía por acá, por ahí por los Daniel conceptos. está conectado. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Daniel. Bueno, no sé, ¿cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? Sí, 5 minutos. Vamos a partir de ahora 5 minutos por cada intervención. Sabía. Parece que mucho libertario soy. Bueno, no, bueno, voy a ser resumido porque me gustaría que se lea libros, aparte de los fundamentalistas estos que escriben ahora y hacen teoría aberrante, digamos, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer desde nuestra postura del Frente de Izquierda, del MST, vamos a construir partidos. Porque vamos a una cuestión que no va a haber vacaciones dignas para muchos millones de personas en el país, porque estamos por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. El país, Alberto ayer se reunió con la presidenta del fondo, le prometió, más allá que no haya presupuesto, vamos a bajar los presupuestos como nosotros queremos, a través del acuerdo del fondo, y que es recorte en salud, recorte en educación, toca plata en educación pública, salud, ni hablar en los derechos sociales, y profundiza la precariedad laboral. ¿Para qué? Para pagar una deuda que nosotros vemos que es trucha, ilegítima, que fue para solventar a los bancos financieros y el negocio de la timba. La deuda de Macri que no fue investigada y bueno, y frente a todo eso, nosotros vemos lo que vemos, es que las vacaciones de un montón de argentinos, especialmente la clase trabajadora que le pone el lomo día a día, va a ser muy dificultosa. Porque la casta política que nosotros lo vinimos diciendo hace mucho tiempo, antes que salga
este personaje Milei que no va a trabajar. Ahí había un libertario que decía, bueno, en el sector privado te echan si no vas a trabajar. Bueno, este tipo no fue ni siquiera en el primer día de diputado a discutir sobre el presupuesto. Fue en el último momento para la Cámara, para los seguidores fanáticos de él nada más. Pero bueno, más allá de todo esto, nosotros vemos que es necesario que haya una voz de la izquierda, que es la tercera fuerza nacional, que tuvo más de 1.300.000 votos, y que tenga la posibilidad de poder expandirse, más allá que los medios de comunicación, en cualquier espacio que sea de teledirigido, le den mucha bola a Milei, a Esper, a los libertarios, que son parte del régimen. Lo vemos al que ahora es candidato a presidente chileno, que mañana va a ir a balotaje, son parte del mismo régimen, defienden al capitalismo, y el capitalismo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, optó entre la socialdemocracia y el fascismo. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar guita, ganar plata. Necesitaba el fascismo, que la otra cara del capitalismo, acumular ganancias. Y en estas circunstancias es necesario que nosotros, de la izquierda, y tejer alianzas y trabajar en común con sectores que sigan, bueno, somos socialistas, pero ¿qué queremos? Digamos, ¿el socialismo de Jalil o el socialismo de Alberto? ¿Eso es socialismo? No. Nosotros buscamos un socialismo que defienda los intereses de los derechos de las mujeres, de las disidencias, porque todo es colectivo. Vivimos en una sociedad, el individuo no salió de la nada. El individuo fue producto de una sociedad, de un proceso histórico, y que todos los derechos, porque acá se dijo una brutalidad, que la ley está antes, entonces no se explica cómo salió la ley. Y yo le digo, para los libertarios que odian tanto el Estado, salió de un Estado absolutista, la ley que defienden ellos. Por eso está bueno que lean, estudien y agarren un libro, porque si no agarran mucho youtuber, nabo, que está por la tele o está por las redes, y se forman con esa brutalidad de desinformación. La ley salió esta vez de un Estado absolutista, y todos los derechos sociales de la Revolución Francesa hasta acá, que fue una revolución liberal, burguesa, fue a través de la lucha social y de lo colectivo, no fue individual, y por eso es muy importante leer y estudiar. Para terminar, nosotros vamos a ir por ese camino, a defender los derechos, a profundizar, que en este momento de crisis, de ajuste y de Fondo Monetario que nos impone una agenda, a defender la soberanía, los recursos naturales para los argentinos, para los catamarqueños, defender todos los derechos posibles, para terminar los privilegios de la podrida casta política que nos está gobernando. Que se bajen los sueldos, que vayan al sistema público a hacerse atender, y usen el transporte público. Y que lo que prometen en campaña, si no lo cumple, revocabilidad de mandato. Y si roba, vaya preso, deje de verso. Y el control que nosotros decimos es de la población. Nosotros queremos más democracia, pero democracia en serio, real, que participe la gente, que sepa qué hace la porquería de diputado que está decidiendo sobre cuánto va a salir el pan, cuánto puedes vestirte, de qué forma va a subir el boleto, si va a haber educación sexual en la escuela o no. Entonces, es muy importante el control de la población, y por eso nosotros planteamos democracia en serio, participación real, concreta. Nada más, eso. Bueno, gracias. Yo quería agregar una cosita, perdón, José, Integridad. porque he sido aludido. Creo que me corresponde el derecho a réplica. Sí, sí, sí. Creo hasta ahora veníamos bien intercambiando argumentos, y Sí. Daniel apela al ataque ad hominem y a la falacia de autoridad, hablando de que tienen que leer más libros. O sea, como querían decir, ustedes no saben nada. Cuando habla de la ley y el derecho, yo dije todo lo contrario. Yo dije que los derechos que parten del ser humano, o de la condición que tenemos como individuos, preceden a la ley. No es que la ley fuera anterior a los derechos. Es que no dije lo que él está diciendo que yo dije. Y cuando hablamos de individualismo, por supuesto que creemos que porque somos seres sociales y vivimos en una sociedad. Cuando hablamos de individualismo, es que ponemos el énfasis en que los derechos surgen del individuo y de ahí se extienden al colectivo. Esa es la diferencia con la izquierda.
A ver, la izquierda, los derechos son colectivos y después se obliga, se baja hacia los individuos. O sea, es donde se origina el derecho. Por eso es que nosotros no creemos en los derechos colectivos, sino individuales que surgen del individuo y después terminan en leyes colectivas. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, la izquierda habla de echar al fondo, bueno, he visto todos los juramentos en el Congreso. Ahora, ¿ustedes creen realmente, cualquier persona que haya estudiado un tratado elemental de economía o que lea relaciones internacionales y vea el mundo como está ahora, ¿ustedes creen que se puede vivir desconectado del mundo? Obviamente que es una deuda que se origina en el déficit, que es una deuda ilegítima, todo lo que vos quieras. Pero hoy en día es imposible concebir la Argentina aislada del mundo, salvo que queramos ser como Cuba o queramos ser como Corea del Norte o como Venezuela. Si queremos decir de eso, lo tenemos que decir abiertamente. Nosotros queremos vivir con lo nuestro. Queremos vivir con lo nuestro y queremos ver cuánto podemos desarrollarnos, cómo vamos a hacer para producir 400.000 puestos de trabajo que tenemos que producir por año, de acuerdo al crecimiento de la población, sin capital externo. Entonces, eso tenemos que decirle a la población. Nosotros queremos esto, queremos vivir como se vive en Venezuela, en Cuba, con un jabón que se lava en la cabeza con un jabón espuma, porque no tienen nada, que hacen cola para comprar papel higiénico. Eso es vivir aislado del mundo. Nosotros, los libertarios, creemos que tenemos que vivir en un contexto de mercado integrado al mundo, como viven las sociedades donde existen los mejores niveles de vida. Y con respecto al tema de Chile, que también hace alusión, Daniel habla de que esta gente que tiene, que tiene mucha prensa en los medios y habla de Milei, Esper, etcétera. Bueno, Daniel, o sea, evidentemente no tenés una visión total de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si ves el porcentaje de invitados que representan el liberalismo, es mínimo. Y las veces que se lo invita a un liberal, lo agarran entre 5 o 6 y lo destrozan, porque todos los medios de comunicación dependen de la pauta del Estado. Entonces, están defendiendo el Estado y un Estado más grande. Entonces, es mentira eso. Y con respecto a Chile, que creo que es un elemento que da para analizar muy bien, porque paradójicamente ha crecido la izquierda y la derecha, viendo todos los diarios, Infobae, por ejemplo, que es un diario que no se lo puede tratar de izquierda ni hablar de Página 12, habla, hoy se dirime el futuro de Chile entre la izquierda moderada y la extrema derecha. O sea, Boric es la izquierda moderada, el que quemaba subtes, y K sería la extrema derecha. Esa cosa que hace muy bien la izquierda, que es manejar el discurso, usar conceptos vagos, hablar de fascismo y nacionalsocialismo, tratar a los liberales de fascista, que a nosotros a esta altura nos resbala, porque conocemos el fascismo y sabemos que el fascismo, así como el nazismo, que significa nacionalsocialismo, son estados que creen en el colectivo, son estados que creen en un estado fuerte. Hay que leer la Carta de Laboro de Mussolini, donde dice todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. O sea que un liberal nunca puede ser tildado de fascista sin pecar de ignorancia supina sobre teoría política. Nada más. Muchísimas gracias, Adrián y Daniel. Y recordar simplemente que Gerardo, ¿quieres agregar algo a lo que compartieron también? Hola. Se escucha perfecto. Bien, bueno, quizás nosotros tengamos más. Nuestra vocación es justamente el diálogo y nuestra vocación es tratar de primero llevar adelante las premisas sin tener que estar contestándonos, porque en definitiva esto es lo que nos está pasando como sociedad. Alguien tiene una idea, el otro la rebate, se va subiendo el volumen, no nos terminamos escuchando y nos terminamos yendo de un extremo a otro sin poder volver al centro de la escena, que es cómo creemos que podemos resolver nuestra situación actual. Respecto de la premisa, nosotros, más allá de que es época de vacaciones, más allá de quienes pueden tomarlas o no,
Nosotros en el año 22 pensamos seguir creciendo como partido. Hemos tenido en este último año un crecimiento de más del 15% de afiliaciones y esperamos tener un crecimiento igual o mayor en este año 22. Hemos desarrollado varios merenderos, cooperativas, huertas, centros juveniles e infantiles, y pensamos seguir creciendo en esa línea, seguir demostrando con acciones nuestros principios políticos, por lo que este es nuestro plan de acción. Queremos participar del debate por la reforma de la Constitución. Creemos que es esencial, que ahí podemos plasmar el modelo de provincia, el acceso a la tierra, el apoyo a la producción, la igualdad en el tema de educación, la carrera administrativa, la limitación a las reelecciones, la posibilidad de que también se reduzca el gasto público, pero el gasto público de la planta política, no al gasto público del sector que tenga que ver con la salud, la educación y el acompañamiento social. El Estado tiene que privilegiar y tiene que priorizar por sobre todas las cosas cómo vamos a salir de esta crisis, dónde van a ir estos recursos, cómo vamos a interactuar con las empresas mineras, cómo vamos a hacer este control que es necesario, y si queremos olvidarnos de la palabra control, cómo vamos a auditar estos recursos, cómo vamos a crear centros de desarrollo de proyectos que tengan que ver con lo que la población necesita. Decía Adrián que venía de Mutquín, o que conocía obviamente el departamento Pomán. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a hacer que la histórica producción de vid, de nogales y de oliva, y cómo vamos a industrializarlo y cómo vamos a aumentar la cantidad de mano de obra para que también, como decía Daniel, no se lleven la materia prima, sino que podamos desarrollar una agroindustria, una industria de base minera, cómo vamos a poder darle el valor agregado, pero también cómo va a llegar la educación a estas poblaciones que, si no están preparadas para esto, no van a ser más que mano de obra muy primitiva en cuanto al aporte que pueda llevar a la línea de producción y de industrialización. Básicamente esto es lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos seguir con nuestras acciones, crecer en nuestro partido, difundir nuestra idea, generar el diálogo, la escucha atenta, poder empezar a cerrar esta grieta que tenemos como sociedad, porque no nos lleva a más. Nosotros tenemos que fijarnos metas, objetivos comunes, aunque sean los más básicos de todo. ¿Cómo vamos a hacer con respecto a los temas que realmente nos importan? Y por sobre todo, cómo a través de esta reforma constitucional poder tener un Consejo de la Magistratura, o el nombre que se le quiera llamar, para que la justicia verdaderamente sea un poder independiente del poder político. ¿Cómo vamos a hacer para que la representación política sea legítima y no legal? Legítima quiere decir que todo, si los liberales tienen el 5%, si el MST tiene el 5%, si el Partido Socialista tiene el 5%, bueno, entonces nos corresponde y el sistema no puede ser el sistema que pueda privilegiar al que más votos tenga o que se beneficie con los votos en blanco. Tienen que ser los votos positivos. Creo que el sistema de boleta única nos va a permitir acceder a la población, y ahí sí vamos a encontrar que la población se va a encontrar también en una verdadera disyuntiva, en que no va a ser el voto útil, por decir, bueno, acá solamente hay dos alternativas y entonces voy a votar por la menos peor, o por la que puedo llegar a tener un acceso, algún beneficio de manera individual. Creo en esta política, y en esto estamos desarrollándonos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo el año 22, aumentando nuestra presencia en las redes, aumentando la interacción con los partidos políticos. Con Alan me tocó estar también en espacio, con Daniel no, pero sí con chicos del Partido Obrero, con los cuales tengo una excelente relación. Yo creo que tenemos que superar. En algún momento vamos a tener la posibilidad electoral de determinarnos nuestras propuestas de manera individual, pero tenemos que superar esta dialéctica de la confrontación y pasar a tener objetivos comunes donde
podamos entender. No queremos un Estado gigante, pero no queremos un Estado que se desentienda de la población, de la ciudadanía. Queremos un Estado inteligente, queremos un Estado que realmente oriente el gasto a tratar de conseguir la igualdad de oportunidades que tanto estamos anhelando desde nuestro partido poner en la agenda, temas que son realmente importantes y reales. Sí, creo que el Partido Socialista... Me parece que se cortó un poco la señal. Bueno, está medio complicado recuperarla. Creo que... Seguir acción, la salud, la educación. Ahí está, ¿se escucha? Sí, ahora sí. No se Ahora escuchó. Sí, sí. Ah, bien. No, es que los ejes principales del Partido Socialista, la salud, la educación, la producción, la justicia y los jóvenes principalmente el acceso a la vivienda, social. La contención social, medio ambiente también, hay muchas propuestas dentro de la agenda. Vamos a ir encarando por ahí por el trabajo barrial, con los vecinos, escuchando a los vecinos, dando herramientas para que puedan trabajar en lo que quieren, ya sea si tienen emprendimientos, si tienen un proyecto de cooperativa. Y bueno, la acción, más que todo la acción, ¿no? Y sí, el trabajo fuerte en las redes y los medios. Bueno, creo que han quedado más o menos claramente definidas cuáles son las posturas de cada uno de los referentes de los distintos partidos que hoy nos han acompañado en este segundo encuentro del ciclo de verano, con una temática muy interesante sobre política, partidos políticos, la vida, la vida, la participación ciudadana, cómo nos afectan las decisiones que toman nuestros gobernantes, y bueno, el día a día, qué es lo que se puede hacer desde lo que cada uno, bueno, tiene la posibilidad de proponer, digamos, formar parte de un partido político e intentar cambiar la realidad. Vamos a entrar ya en la parte final, donde cada uno de ustedes va a tener unos minutos breves para hacer una reflexión acerca del encuentro, y por supuesto dejarles abierta la invitación para que a partir del 8 de enero se puedan sumar a los otros encuentros interactivos con otros referentes de otros espacios políticos también de Catamarca. Así que, bueno, quiero comentarles que este encuentro se va a estar haciendo grabado y se va a subir en nuestro grupo de Facebook, que es un grupo cerrado. Yo les voy a pasar el link a cada uno de ustedes para que puedan acceder a las entrevistas, que no solamente están colgadas las del día de hoy, sino también las de todos los encuentros que venimos realizando a lo largo de este año y también el año pasado. Bueno, comenzamos con las reflexiones finales. No sé quién quiere tomar la palabra. Yo para cerrar quería decir que escuchándolo a Gerardo, veo que tenemos muchos puntos en común. De hecho, en la última elección presidencial, como ambos teníamos las carencias de medios, a veces con los fiscales generales, como es el caso de la izquierda, decíamos, bueno, pues, viste, si tengo votos ahí adentro, vos fijame, o sea, que hacemos una cosa de cooperación en algunas escuelas y lo hace el Partido Libertario a nivel nacional, porque entendemos que justamente el sistema está hecho para los grandes partidos y no para nosotros, ¿no? Desde el momento en que cuesta tanto constituirse como partidos. Veo algo muy importante en común, la lucha por terminar con las listas sábanas, por un sistema de representatividad que realmente le permita a aquellas personas que se identifican con fuerzas minoritarias poder votarnos y no irse o que sean utilizadas por las fuerzas mayoritarias como diciéndole es un voto perdido, porque en realidad ustedes no van a entrar, ese 5% no vale nada, hay que votar un voto, como le llaman, un voto útil, que si el sistema fuera diferente creo que nos ayudaría. Creemos también que el Estado tiene que ser auditado en todo, lo comparto con Gerardo, y quizás les dejo la idea que quizás se podría pensar en un sistema parlamentarista al estilo europeo, donde hasta los más pequeños partidos tienen representación y quien llega a primer ministro, en el caso de Gran Bretaña, Alemania, etcétera, tiene que negociar, consensuar con todos, ¿no? Que quizás el sistema presidencialista tiende a ser un sistema donde el Ejecutivo es muy fuerte y vemos que lo que pasó ayer, o sea, el Congreso rechazó ese presupuesto y hay que resaltar que la izquierda votó junto con los liberales en contra, porque era obviamente, más allá de las prioridades que cada espacio político ideológico le da, era un presupuesto trucho con datos dibujados.
Pero ¿qué pasa? Hoy nos enteramos que sale por un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, en cualquier sistema parlamentarista estuviera implicado que el primer ministro tiene por lo menos un voto de censura, esta puede terminar eyectado del poder, ¿no? Así que bueno, agradecido a todos, me parece que fue una charla muy, muy productiva y esperemos que se repita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. ¿Quién toma la palabra ahora? Alan, Daniel, Gerardo y... Hola, ¿se Camilo. escucha? Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, nada, Sí, Dani, se escucha. el balance para mí hace falta más debate, hace más falta debate, pero honesto, no con cosas que no sé de dónde la sacan, pero algunos inventos que se hacen a través de las redes o las falsas noticias, digamos, porque es necesario tener buenos argumentos con datos reales para poder debatir seriamente. Eso es lo que nos hace ruido en el debate, digamos. Pero también demuestra que en la sociedad nuestra no hace falta más espacio de debate para poder intervenir y profundizar ideas, porque yo sé que muchos chicos ahora siguen a Libertario, me parece que a través por las redes sociales, por la poca formación, por el atraso social también que existe, porque bueno, en base a eso, digamos, ¿no? Porque si no, si profundizaran lo que era el liberalismo y encima si llevan la bandera libertaria y después se saca una foto con la bandera argentina, tiene un poco de contradicciones hasta en su formación sólida, digamos, ¿no? Política. Pero bueno, yo saco la conclusión esta, de que nos faltó más profundizar, chocar un poco más ideas. Yo creo que no es malo confrontar, yo creo todo lo contrario, yo creo que de ahí se saca lo mejor en el choque de ideas, digamos, marcando realmente las diferencias. Aclarando que también, como dijo la compañera del Partido Socialista, que yo soy la única mujer, fue así la charla. Nosotros tenemos una agrupación de lucha feminista, revolucionaria, socialista, que estuvieron presentes en todas las luchas, y si fuera el debate invitando a las demás compañeras, nosotros hubiéramos invitado a las demás compañeras a participar, mejor que las mujeres, que son las que se pueden sintetizar y son la mayoría de la población, ¿no? Básicamente yo celebro este intento y este espacio de poder debatir, reflexionar con ideas capaz que con personas que recién las conozco ahora. A Gerardo ya lo conozco, sé que está siempre predispuesto a defender los derechos humanos, en ese sentido es valorable. Pero bueno, no comparto la línea política del Partido Socialista, esto está claro. Nosotros creemos que el Partido Socialista tiene que venir a la izquierda y dejar de lado la derecha, que para nosotros hoy en día está dentro del Frente de Todos, porque está llevando un plan de ajuste. Y bueno, nada, que el MST, Frente de Izquierda, lo invita para este miércoles. Vamos a hacer una inauguración de un nuevo local frente a la Universidad de Catamarca, Maipú y Belgrano. Vamos a estar inaugurando un local nuevo y la idea es ver si nos podemos construir durante todo este 2022. Nada más, gracias José por la invitación y estaremos a su disposición. Gracias, Dani. Bueno, continuamos con los cierres y las reflexiones en esta parte final. Gerardo, Alan y Fede, que lo estoy viendo de acá, también si quiere hacer una intervención. Bueno, primero que nada, bueno, un gusto haber hablado. Creo también que es necesario vernos más. De hecho, me hubiera gustado que nos hubiéramos visto de frente, que hubiera sido algo presencial. Tuve la suerte de conocer a Gerardo y, bueno, él, por suerte, pude mostrarle algo y él lo entendió, y es algo que él compartió, y es que, no sé si recuerdas, Gerardo, que te había mostrado lo que era la curva del Laffer, demostrándote que con una baja de impuestos ayudaría a recaudar incluso aún más impuestos. También quiero hacer una aclaración no todos los liberales
son liberales clásicos. Hay liberales anarcocapitalistas, minarquistas y paleolibertarios, también anarquistas. En mi caso soy anarcocapitalista y no creo en el Estado, o tal vez en un Estado pequeño, en tal caso sería liberal minarquista. Estoy entre esa indecisión. Será, en cualquier caso, es reducir el Estado por los motivos que ya he enunciado anteriormente. Por otro lado, bueno, ahí Camila, tú comentabas sobre la ayuda. Sí, desde el punto de vista liberal, mucha gente, por ejemplo, que es rica, termina ayudando a los pobres. O sea, le sobra tanto para sí mismo, que tampoco está mal, ¿no? Está bien lo que tú haces, pero aclarar eso que también desde el capitalismo, el liberalismo, se puede implementar tranquilamente eso. No quiero ponerlo más en largo y nada, agradecer. Una última cosa. Que Milei puede hacer lo que quiera, pero no somos Milei. Nosotros siempre como individuos, porque defendemos la libertad, dejamos bien en claro que el Partido Libertario no es individualista, es decir, no seguimos a una persona sino a las ideas. Milei el día de mañana se puede equivocar. ¿Alguna vez vieron la película V de Venganza? ¿Alguno de ustedes? No, vos la vi, ya sabía que vos la habías visto. Bueno, V era liberal. Era liberal. ¿Y qué decía V? Las ideas son a prueba de balas. Las personas pueden fallar, pero las ideas no. Así que bueno, nada, muchas gracias mi gente y eso es todo por ahora. En el caso mío, antes que terminemos, bueno, la verdad que no traté de intervenir mucho porque la idea también, yo la semana pasada tuve la posibilidad de que me hayan invitado, de la cual agradecido y que esta semana me hayan invitado de nuevo. Más que nada quería que los chicos, en este caso Adrián Brizuela y Alan Nielsen, tengan esa posibilidad también de charlar y debatir, ¿por qué no? Y bueno, creo que dentro de todo se logró y me parece que está bueno que siga haciendo un espacio de este tipo para que se den a conocer las ideas, para que también otros espacios tengan la posibilidad de exponer las suyas y bueno, poder coincidir en algunas cosas y disentir en otras. Así que bueno, muchas gracias por eso y a las personas que estuvieron presentes. Le demos la palabra a Gerardo y Camila. Bueno, hasta el momento. Bueno, primero agradecer la invitación y decir que nuestro espacio siempre está abierto para el diálogo, para el intercambio, y también hay que celebrar este tipo de encuentros porque es importante conocer cómo piensan nuestros colegas, porque dentro de todo estamos con un mismo proyecto, ¿no? Que es hacerlo mejor para nuestros vecinos. Así que bueno, también están nuestras redes, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, y ahí podemos intercambiar también propuestas, ¿por qué no? Así que bueno, agradecer. Bueno, también, en primer orden, a José y a todo el equipo que compone esta organización. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos siempre dispuestos a no solamente intercambiar ideas o ver las posiciones de cada uno. Creo que quizás el esfuerzo mayor tiene que ser en las coincidencias. Quiero pensar que la sociedad debe crecer y ese crecimiento debe ser unirnos en los puntos básicos donde nosotros creemos que puede salir las soluciones. Hoy tenemos una gran división, si somos de Boca, de River, del interior, de la capital, si algunos acceden a la educación privada, pública, si nuestra gran batalla debe ser contra el desempleo, contra la desigualdad, con la falta de oportunidades, con el aumento de la representación política, y encontrar esos caminos son los que nos tienen que unir. No creo que algún día podamos estar todos los que estamos hoy en un mismo frente, pero sí algún día podemos estar en una cámara y poder encontrar cuál es el camino. Esto que ha pasado con el rechazo del presupuesto, los libertarios lo hicieron por algunas ideas, la izquierda lo hizo por otras ideas, el Partido Socialista en el Interbloque Federal lo hizo por otras, el PRO por otras, el radicalismo por otras, pero finalmente no era aceptable ese presupuesto y aquella supuesta mayoría dejó de serlo porque justamente
hay sin fin de colores políticos representados en la Cámara. Creo que a eso es lo que debemos apuntar, a eso es lo que debemos trabajar también de cara a la reforma. Es nuestra oportunidad como catamarqueños de dar ese debate, de poder entrar en este salón de la reforma y luego también poder tener las oportunidades de dejar de lado el sistema DON, de encontrar un sistema más directo y democrático, de la boleta única. Vuelvo a decir, hay muchas cosas por debatir y muchas cosas que van a quedar en el tintero, pero creo que tenemos que salir con este eje y con esta idea. Debemos aumentar la transparencia y la legitimidad en la representación política. Después podemos discutir de muchas cosas, pero si no estamos sentados en la mesa de las discusiones, difícilmente podamos llevarnos más que explotar en una charla o en un barrio y no poder trascender a otros niveles de decisión. Y por supuesto, creo fundamentalmente en el trabajo territorial, en ensuciarse las botas y poder conocer realmente la realidad, que la realidad nos pegue en el cuerpo, que nos deje pensando a la noche las necesidades que hemos visto, no solo para sentirlas, sino para decir qué es lo que yo puedo hacer. Esto no se trata de riquezas ni de pobrezas en términos económicos. No creo que nosotros, la economía nos tenga que guiar. Sí creo que el ser humano debe sentir esto con el otro, consentir para poder salir adelante, para encontrar este camino que tanto buscamos. Hacer un enorme esfuerzo por las coincidencias. Eso creo que nos debemos como catamarqueños y ojalá que así como algún día fue el Frente Cívico en cuanto a la síntesis de estar en contra de un régimen, también encontremos como catamarqueños una posibilidad de tener mayor representatividad, que esta casta política que ambos coincidían, Daniel, Adrián, deje de estarlo y que no llevemos a quienes verdaderamente no nos representan. Daniel, nuestro sector cívico, todo esto es público. Y nuestro sector dentro del partido es el que propone una tercera vía, aunque no se gane, una tercera vía que ponga temas de agenda que realmente nos importen como catamarqueños. Muchas gracias, muchas felicidades en estas fiestas. Bien. No sé si te... El año 2022 José, para todos, todas y todos. Bien. Ahí está. ¿Me escuchas? No, digo, para finalizar, bueno, como contaba, disculpe, hay un paréntesis si quiere, hablando un poquito también del partido, que creo que no hemos cerrado, si bien la semana pasada vos me escuchaste a mí que hablé un poquito al final. Bueno, lo invitamos a sumarse al Partido Libertario, a las personas que están interesadas. Yo sé que después esto está grabado y se sube a las redes, así que invitamos a sumarse. Venimos creciendo bastante estos últimos 3 años, sobre todo este último año con afiliaciones para constituir el partido. Estamos muy cerca de hacerlo, yo creo que venimos trabajando muy bien. Así que bueno, más que nada invitarlo. Hay una gran cantidad de jóvenes que se han sumado al partido, sobre todo, digo, el 90-95% son jóvenes que creen justamente en una verdadera oposición, un verdadero cambio dentro de Argentina. Así que creo que hay un aire de cambio, un verdadero cambio, ya no tanto lo que viene sucediendo con el populismo y demás. Así que los invitamos a los chicos a que conozcan, aunque cuanto menos el espacio, obviamente. Y bueno, los esperamos, siempre venimos trabajando en el territorio, hace te diría 2 años, aún con pandemia, también tratamos de lo posible de poder alternar ahí un poquito para no poder, digamos, sabíamos que era medio complicado, pero en fin. Te diría que este último año hemos crecido mucho y bueno, más que nada lo invitamos por eso, que nos conozcan. Venimos trabajando en el territorio, estamos en la Plaza 25 prácticamente todos los viernes, de 5 a 8 y demás, de 5 a 9 más o menos de la tarde, o sea, por decirlo así.
Así que bueno, y de ahí hay chicos que vayan haciendo actividades también en la parte social, aunque muchas veces no se nos combinen con eso, o sea, que no nos tengan relacionados con la parte social, pero hay chicos que también trabajan en la parte social aquí, así que lo invitamos y muchas gracias por el espacio y le mando un saludo y gracias a las personas que asistieron hoy. Bueno, hemos llegado al cierre del ciclo, del segundo encuentro del ciclo de verano, cerrando un año 2021 lleno de experiencias, agradecidos nosotros de haberlos conocido a todos ustedes, saber que en Catamarca hay una diversidad de ideas y bueno, los partidos políticos siguen representando, son, digamos, núcleos esenciales de la participación ciudadana y bueno, tenemos que seguir luchando para que estas condiciones se sigan dando. Aspectos más, aspectos menos, bueno, es la vida cotidiana y es lo que nos toca a nosotros hoy como individuos en este tiempo presente. Quiero decirles que retomamos el 8 de enero, vamos a continuar con estos debates sobre, bueno, con partidos políticos. No tenemos confirmado, digamos, los agentes que están invitados para ese día, pero seguramente les vamos a hacer extensiva la invitación a cada uno de ustedes. Va a ser muy altamente probable que sea presencial, así que bueno, seguramente les van a estar a disposición las invitaciones para que puedan acceder al encuentro. Desde ya queremos agradecerles a cada uno de ustedes la participación, el trato, el respeto y les mando un gran saludo. Si no nos llegamos a ver y no nos contactamos, que pasen unas felices fiestas. Y bueno, les voy a pasar el enlace del grupo para que puedan acceder a todas las conferencias que se realizaron este año y conocer todas las propuestas que está haciendo este grupo desde el 2015. Así que bueno, un saludo a todos y bueno, que tengan un buen descanso. Adiós. Chao, José. Feliz Navidad.